Continuamos con nuestra programación por Infinito. El fútbol es el gran rito pagano de la sociedad contemporánea. Como tal, son muchas las preguntas que despierta. ¿Hay jugadores tocados por la gracia divina? ¿La energía de los hinchas puede torcer el rumbo de una pelota destinada a hacer gol? ¿Puede una maldición o una brujería condenar a un equipo al fracaso? Yo creo que está muy relacionado con la magia y con las creencias, y es una necesidad del hombre de poder proyectar todos sus pensamientos mágicos en un área que tiene que ver con esta competencia, ¿sí? Donde necesariamente lo único que se quiere es ganar. Entrenadores, dirigentes y aficionados no dudan en convocar a fuerzas ocultas para lograr su objetivo. Ni siquiera son ajenos a estos rituales los propios jugadores que recurren a todo tipo de cábalas para mejorar su juego. Desde estampitas hasta amuletos, desde persignarse hasta tocar el pasto con las manos antes de entrar en la cancha. Tocar el pasto es tocar la madre tierra. Persignarse es decir, es hacer la unión del cielo, de la tierra con el cielo. Cuando se unen las dos energías, la de la tierra, que nos da muchísima fuerza, y la del cielo, podemos lograr. Hay ritos realmente chamánicos a donde se trabaja con la tierra y con el cielo. Estas prácticas y creencias adquieren especial protagonismo en las máximas competencias, como por ejemplo una Copa del Mundo. Carlos Vilardo, director técnico de la selección argentina durante el Mundial disputado en México en 1986, practicó infinidad de cábalas. Entre ellas, usar el mismo traje en todos los partidos. Allí la selección albiceleste salió campeona del mundo. Cuatro años más tarde, en 1990, en el debut del Mundial de Italia ante Camerún, el doctor Vilardo repitió aquel ritual, pero el equipo argentino cayó ante los leones africanos delante de los ojos de todo el planeta. Sin dudarlo, el cuerpo técnico cambió de indumentaria para el próximo partido y la Argentina, contra todos los pronósticos, volvió a llegar a la final. Fabián Acuña, reportero gráfico especializado en fútbol, es testigo de dichos rituales. He visto muchos vestuarios, he recorrido muchos vestuarios con imágenes de Virgen, con jugadores rezándole a la Virgen, poniéndole rosarios, collares. Al igual que Jacinto Porroni, dirigente del Quilmes Atlético Club de Argentina. Entrar al vestuario con el pie derecho o pisar la cancha con el pie izquierdo. Fíjate que a veces vienen caminando y van a saltar al campo de juego para cruzar la raya y cambian de pie para pisar con él. Hay muchas cábalas en el fútbol. Y el periodista deportivo Miguel Simón. En el fútbol siempre hay historias que rodean a los equipos y hay cábalas que se siguen firmemente con la convicción de que la cábala te va a llevar a la victoria. El fútbol, como todo ritual pagano, está también rodeado de conjuros, misterios y maleficios que pueden signar la suerte de un equipo. En la Argentina, el Quilmes Atlético Club no duda en recurrir a distintas cábalas a fin de cambiar su suerte. Como relata otro de sus directivos, Mario de Vélez. Y por ejemplo la de mi amigo Humberto Zuccarelli, que en verano, con a lo mejor 40 grados de calor, usaba un pullover rojo. Y no se desprendía de ese pullover rojo y se moría de calor
y bueno, y usaba ese pullover rojo. Y después, bueno, las muy comunes de las delegaciones, sentarse cada uno en el lugar, digamos, siempre fijo, no cambiarlos. Cuando viajaba con el plantel de primera, que era el presidente de fútbol, iba en el primer asiento del colectivo. Otra de las cábalas era que el arquero Néstor Merlo a las 10 cuadras hacía parar el micro y bajaba a comprar chicle. Los jugadores, bueno, infinidad de cábalas. Opina Pablo Quattrocchi, exjugador del Quilmes. Pero todo lo que le haga bien al jugador y todo lo que le haga sentir un poco con más confianza y sume, bienvenido sea. Yo, te vuelvo a repetir, particularmente no tengo ninguna cábala, pero siempre un jugador quizás se siente mucho más confiado en repetir ciertas cosas antes de salir a jugar un partido y bueno, no lo veo mal. Pero ¿por qué el mundo del fútbol es particularmente tan susceptible a las cábalas? Después pensemos toda la carga de ritual que tiene el fútbol en sí. ¿Por qué se arman dos bandos o dos hinchadas y al alentar al equipo piensan que esto influye sobre la forma de jugar? No tiene nada de científico, ¿verdad? Que uno juega como juega, no importa si uno le está alentando o no. Más allá de que no se pudo, pero aparecen los fantasmas. No sé de qué será. Tanta superstición del Quilmes Atlético Club tiene una razón de ser. El misterioso hechizo que desde hace años sentencia al club a perder fatalmente todas las finales. Sinceramente yo no creo en nada de brujería, que Quilmes tenga una maldad ni nada por el estilo. El día que consigamos un campeonato se va a terminar toda esa habladuría de brujería ni nada por el estilo. No, yo había sentido algún rumor de algún maleficio, entre comillas, nunca había profundizado. Carlos Irusta, reconocido periodista deportivo, se atreve a ir más lejos. Dicen que en la cancha de Quilmes hay algo. La historia comienza en 1991, cuando el Quilmes Atlético Club desciende de categoría. Se inicia entonces una sucesión de infortunios que son difíciles de explicar. Yo digo que bueno, que no hay mal que dure 100 años. Yo creo que se debe a que bueno, realmente a veces tengo que ser un poco irónico y decir que las frustraciones de Quilmes se deben a que los partidos que nos ha tocado jugar definitorios, en vez de durar 90, tendrían que haber durado 87, 88. ¿Pero qué le pasa a Quilmes? Esta pregunta resuena desde hace años en los oídos y corazones de sus fanáticos. Una mala racha que no encuentra motivos lógicos para ser. Quilmes tuvo situaciones y perdió realmente partidos increíbles en el desarrollo, partidos que tenía que haber ganado y que mereció haber ganado. La mala suerte de Quilmes se explica por varios costados. Supongo que hay una parte netamente deportiva en la cual se puede llegar a profundizar. Pero ¿es simplemente deportiva la explicación de sus fracasos? En algunos partidos ha tenido mala suerte, sí. Yo creo que a pesar de quizás el jugador ayudar con algún error, te vuelvo a repetir, y el rival tener virtud en algo, yo creo que Quilmes ha tenido mala suerte en algunas cosas. ¿Qué es lo que realmente sucedió para que el Quilmes Atlético Club viera frustradas sus ilusiones una y otra vez? Según el periodista y fanático quilmeño Juan Gugis, hay algo más. Mira, al principio yo pensé que eso del gualicho que había sobre Quilmes que no podía ser cierto. Cada vez me convenzo más de que algo de eso debe haber. Cuando regresemos, la maldición se apodera de un club de la mano de una misteriosa bruja. En el fútbol, como en todo ritual pagano, los maleficios son un componente indispensable.
El América de Cali, uno de los equipos más populares de Colombia, pareciera también haber sido víctima de un conjuro. Cuando el equipo caleño decidió convertirse en un equipo profesional, uno de los miembros del club, apodado Garabato, maldijo la decisión exclamando: "Nunca será campeón". El América tardó más de 3 décadas en lograr un simple título en Colombia. ¿Pura casualidad? En la Argentina, el Quilmes Atlético Club también lleva sobre sí el peso de una fatídica maldición que lo condena a perder una y otra vez. Yo pensé que eso del gualicho que había sobre Quilmes que no podía ser cierto. Cada vez me convenzo más de que algo de eso debe haber. El Quilmes Atlético Club llegó a vivir momentos de gloria. Su historia se remonta a los orígenes del fútbol sudamericano. El primer equipo que practicó fútbol argentino fue el Quilmes Atlético Club. Quilmes siempre fue un grande. Por eso la Asociación de Fútbol Argentino instaló el 27 de noviembre como el Día del Fútbol, en reconocimiento a que Quilmes es el decano del fútbol argentino. En 1978, mientras la selección nacional argentina conquistaba la Copa del Mundo, convirtiendo a ese país en una potencia futbolística, el destino quiso que al mismo tiempo el humilde Quilmes Atlético Club viviese también su momento de esplendor, al consagrarse campeón argentino en un partido disputado en la ciudad de Rosario. Quilmes trasladó directamente de Quilmes a Rosario 30.000 personas. Te puedes imaginar que los que nos tocó vivir la suerte esta es algo imborrable para todos nosotros. Quilmes vivía momentos de gloria que hoy parecen lejanos. Porque bueno, yo quiero verlo a Quilmes en primera división, ansío verlo en primera división porque ya estuve yo, ya compartí momentos hermosos, como el del 78. Pero en 1991, Quilmes ingresó en un callejón sin salida. Perdió su categoría de primera división y desde entonces la sombra de inexplicables derrotas lo persigue. Un vía crucis que tomó un giro inesperado 3 años más tarde. En 1994 perdió la oportunidad de ascender frente a uno de los últimos equipos de la tabla, el Deportivo Morón. Si nosotros en el año 94, si le ganamos ese partido a Morón, yo creo que éramos los campeones, porque íbamos a pasar con ese partido a la punta del campeonato, quedaban tan pocas fechas para terminar el campeonato, y era un estímulo para todos, para la gente, para los jugadores. Pero aquella oportunidad perdida contra Morón encerraba una historia increíble que involucra a un grupo de dirigentes del club y a un personaje misterioso. ¿Quién, cuando uno quiere lograr un objetivo y se le viene negando, quién alguna vez no intentó alguna cosa? ¿Quién puede negar que alguna vez, creyendo o no creyendo, pudo haber tratado e intentado de, bueno, es decir, uno no deja por esa pasión de hincha, crea o no crea, nunca deja de intentarlo. Esta historia se inicia a 110 kilómetros de la capital, en la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, de donde era la famosa bruja llamada Dora. Carlos Irusta investigó este caso en profundidad. En 1994 los dirigentes de Quilmes fueron a ver a esta mujer y le pidieron ayuda. Y la historia que se cuenta y que se publicó en el gráfico es que la mujer accedió a esta ayuda por un pago de creo que 4.000 pesos, 4.000 dólares. Los dirigentes pagaron el 50% porque estaba convenido, 50% previo y después de cumplido el trabajo, el resto. El trato era sencillo. A cambio de la suma pactada, Dora garantizaría que el otro candidato a obtener el ascenso
Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdería. Y a su vez, Quilmes Atlético Club ganaría contra Morón. Estuvimos muy cerca de lograr el ascenso. Yo me acuerdo que a nosotros una mujer nos dijo que Douglas High de Pergamino le iba a ganar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy 3-0. Y bueno, y se dio. Douglas High le ganó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy 3-0. Y que nosotros le íbamos a ganar a Deportivo Morón. El conjuro estaba en marcha. Dora, la bruja de Chascomús, se había puesto a trabajar. Solo faltaba que Quilmes ganara su partido. Esta señora lo que hizo fue aplastar a los contrarios para elevar al equipo local. Pero fue lo que no tuvo que haber hecho. No se puede pedir que un equipo pierda para que yo gane, porque esto me va a volver en contra necesariamente. Cuando alguien quiere conseguir un objetivo a través de un fenómeno paranormal o parapsicológico, está metiéndose patas y cabeza en lo que yo llamo factor de riesgo. Muy pronto Quilmes se daría cuenta de que había jugado con su destino y que el trabajo de la bruja Dora estaba por volverse en su contra. Ella debió haberse olvidado de con quién jugaba, no importa, sino energetizar positivamente a través de su estilo de trabajo al equipo que tenía, al equipo local. Olvídate de quién puede venir a jugar contigo. Pero yo creo que aquí lo fundamental o el aprendizaje para este equipo es que no se puede influir sobre el libre albedrío del otro. No se puede pedir que un equipo pierda para que yo gane. Aquella tarde, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, tal como prometió la bruja, perdió. Quilmes ganaba 1-0 y se garantizaba el ascenso. Pero el destino estaba por jugar una carta impensada. A los 10 minutos de comenzado el partido, una bomba de estruendo estalló e hirió a un jugador rival. El partido se suspendió y el resultado se mantuvo en vilo por una semana más. Era como si Dora, la bruja, hubiera detenido el tiempo para asegurarse el cobro del saldo acordado. Al día siguiente Dora reclamó el pago que se le adeudaba, ya que Quilmes era seguro candidato al ascenso. Los dirigentes del club, en cambio, sostuvieron que aún debía terminar su partido contra Morón para consagrarse definitivamente campeón, por lo que el trabajo de la bruja no había concluido y se negaron a pagarle. Nunca, jamás se pide dinero adelantado, jamás. Porque el dinero adelantado es un dinero que va a traer justamente lo opuesto a lo que quieren lograr. Y te repito, se cobra cuando el efecto después de por lo menos 3 meses está asentado. Y no antes. Eso es un verdadero mago. La bruja, ciega de furia por no recibir su pago, juró vengarse. A la semana siguiente, el partido contra Morón se reanudó, pero ya nada sería igual. Y perdimos 3-2, un partido que estábamos ganando, había un penal a favor de Quilmes que lo pateó Colombo, que lo atajó el arquero de Morón, y bueno, perdimos 3-2 y era la posibilidad de haber pasado la punta ese día. Los fanáticos no lo podían creer. El triunfo se les escurría de las manos. Así lo recuerda Juan Gugis. Cuando se juega el partido contra Morón, ese que perdimos 3-2, realmente fue uno de los días, una de las amarguras más grandes del fútbol, porque nos ganó un equipo con el que nosotros mantenemos una rivalidad, nos ganó en nuestra propia cancha, hizo un gol el número 4 de Morón, que creo que fue el único gol que hizo en toda su carrera, no me acuerdo ahora el apellido y si lo recordara tampoco lo diría. En su propia cancha, Quilmes había perdido un partido contra un rival más débil y nuevamente se le escapaba el ascenso.
¿Qué había pasado realmente? ¿Fue simplemente inferioridad deportiva? Y bueno, viene ese zapatazo de 35 metros, no sé si dirigido por una bruja, lo que sea, no sé, pero entró justo ahí en el ángulo y los de Morón, bueno, imagínate, festejando, lo de Quilmes no lo podían creer. Quilmes vivía la peor de sus pesadillas. Por no saldar su deuda con Dora, los efectos de la brujería sobre Gimnasia y Esgrima de Jujuy se habían vuelto en su contra. La idea era favorecer a Quilmes, o sea, no perjudicar a nadie, sino que Quilmes lograra el ascenso. Y no se logró. Por eso no se pagó. O mejor dicho, por eso en realidad deberían haber pagado igual, pero no lo hicieron. Como que ella hizo volver todo eso, ¿no? Ella misma hizo volver todo lo que le podía dar el mal a ese equipo, a los jujeños, se volvió en contra de Quilmes. La verdad que nos costó mucho recuperarnos de ese traspié con Morón, y lo tengo muy, muy fresco en la memoria. Es uno de los recuerdos que no quisiera recordarlo mucho, ¿no? Pero la bruja Dora estaba fuera de control. Quilmes no solo debía perder. Gimnasia y Esgrima de Jujuy finalmente debía ganar, y ganó el campeonato. Y ella les lanzó una maldición que le dijo: por 13 años Quilmes no va a ascender. Así comenzó la página tal vez más oscura de la historia del Quilmes Atlético Club. Maldiciones, conjuros y la sombra de una bruja enojada bañarían su destino de incertidumbre e impotencia por muchos años más. Cuando regresemos, comienza el calvario, mientras la maldición de Quilmes continúa. El fútbol, como expresión cultural de la sociedad, no está alejado de la creencia en fuerzas ocultas que trasciende fronteras y culturas. En enero de 2002, el Flamengo de Brasil incorporó a dos nuevas figuras, una de ellas proveniente de su archirrival, el Vasco da Gama. Dominada por el temor a una maldición, su hinchada los bañó en sal para alejar los malos espíritus. Un rito de raíces ancestrales. Pero el Flamengo no es el único club de América Latina que creen que fuerzas superiores pueden afectar los resultados deportivos. El Quilmes Atlético Club de Argentina también, y por eso sus dirigentes decidieron recurrir al trabajo de una bruja para ganar el campeonato. Pero no cumplieron su parte del trato. Cuando ella fue a reclamar la mitad que le debían, los dirigentes no le pagaron y ella les lanzó una maldición que le dijo: por 13 años Quilmes no va a ascender. ¿Por qué la bruja Dora decidió maldecirlos por 13 años? ¿Qué oculta el número 13? El número 13 es un número que hay quien lo odia y hay quien lo adora. Tiene una connotación negativa para los que le tienen miedo a la magia, justamente, para que tienen miedo a la negatividad que puede producir. Estados Unidos no tiene un piso 13, no tiene una habitación 13 en un hotel. No hay nada positivo ni negativo en esencia, sino es aquello que nosotros proyectamos en esto, ¿sí? Uno habla del diablo, del 13, de la muerte. Pero Dora no había sido el único contacto con lo oculto que tenía Quilmes en su historial. Años antes, ya habría utilizado este tipo de recursos para forzar el éxito deportivo. Quilmes tiene una historia de otros brujos y de otras historias anteriores. Es como que el club, o la gente del club, o los hinchas del club, creen en eso. En 1991, un hombre llamado Aldo fue el encargado de ayudarlos.
A ese Aldo lo conocí personalmente. Este es un hombre que era de acá de Bosques, que en el año 91, cuando ascendimos a primera, este hombre venía a comer con el plantel. Se había hecho amigo de los jugadores, del cuerpo técnico del plantel. Bueno, Aldo venía, compartía con nosotros, decía que le iba a dar fuerza al plantel y qué sé yo, y tocaba los botines, y tocaba las camisetas. El día de la final con Almirante Brown le tocó el botín a Mario Gómez y le dijo, con este vas a hacer el gol de campeonato. Y justo con ese botín hizo el gol de campeonato. Pero, ¿quién era Aldo? ¿Un brujo? ¿Un hechicero? ¿Un farsante? Un brujo, y la palabra se ha distorsionado a través del tiempo, es un sabio, una persona que sabe. Es alguien que tiene conocimiento, que es diferente a un mago. Un mago es un ilusionista. Un brujo es alguien que ha recibido el conocimiento de otro ser, de un ser iluminado. A pesar de la maldición de la brujadora, Quilmes no se rindió y siguió buscando obstinadamente retornar a sus viejos logros. Y esta mujer maldijo a Quilmes, le pronosticó una racha de mala suerte por 13 años y Quilmes siguió hasta ahora peregrinando sin lograr lo suyo, así que algo debe haber. Pero como recordándole su deuda impaga, el ascenso se le escapaba de las manos una y otra vez. El hecho de tener 3 y después otras 3 finales y no poder lograr el ascenso, bueno, uno le agarra bronca y bueno, piensa cualquier cosa. Pasan cosas que de pronto cuando uno pregunta, pero ¿cómo pudieron perder tantas finales? Si uno se pone a detallar específicamente lo que nos ocurrió, la desgracia de cada final, en otra final que tuvimos contra Chicago en cancha de Quilmes, se vino el mundo abajo con la lluvia. Se largó, se inundó la cancha, no se podía jugar, era imposible intentar hacer un gol. Quilmes necesitaba sí o sí hacer un gol ese día, pero con una pelota que no picaba no se podía. Yo creo que tiene que ver con la desesperación. Con la desesperación de la frustración permanente y de la cadena de frustraciones que han tenido. El calvario solo había comenzado. En los años venideros, Quilmes sería apenas una sombra de su pasado glorioso. Quilmes tuvo oportunidades clarísimas en los partidos que relaté yo, contra Huracán, por ejemplo, en Parque Patricios, jugó mejor, se puso en ventaja rápida. Pateás, pega en el travesaño y por ahí pateaste bien y bueno, pegó en el travesaño y el travesaño es redondo. Puede ir para adentro como puede ir para afuera. Quizás a veces la suerte te ayuda a que vaya para adentro y a veces que te ayuda como para que vaya para afuera. Desconcertados por los continuos fracasos, los fanáticos del equipo comenzaron a mirar al estadio de su club con desconfianza. Las historias sobre su energía negativa se multiplicaron. Y ya era creer o reventar para la gente de Quilmes. Algo pasa acá, ¿no? Entonces era el partido que yo te dije que se comentaba, diciendo algo pasa, esta cancha está embrujada. Dicen que en la cancha de Quilmes hay algo. Si en este club había un trabajo y esta persona, esta bruja, invocó una energía sobre este lugar negativa, esta energía está en ese lugar y afecta a todos los que están allí. Los estadios desde siempre fueron escenarios del ritual del fútbol. ¿Qué significado oculto guarda un campo de juego? ¿Qué influencia puede tener en el caso del Quilmes Atlético Club? Una cancha es un cuadrado como cualquier símbolo geométrico es mágico. La línea divisoria, o sea, entre los dos equipos, es una línea, se llama línea del tiempo, tiene un redondel en el medio, es un círculo mágico. O sea, que la cancha de fútbol es lo que se llama un mandala. Una cancha de fútbol es un mandala perfecto. ¿Por qué? Porque no fue creada por casualidad, sino que fue creada por tipos que conocían la doctrina secreta. La parapsicóloga Bettina Allen va aún más lejos, teorizando sobre los conocimientos esotéricos de quienes inventaron el fútbol moderno. Los ingleses estaban totalmente influenciados por la India, del momento en que tuvieron muchísimos dominios en India. India es un país netamente mágico. Entonces,
El fútbol ya viene desde sus raíces con toda una serie de ritos que realmente proceden de Oriente, no de Occidente, para lograr el éxito, para lograr ganar. Para mayo de 2001, Quilmes ya había perdido 4 finales y en el mundillo del fútbol ya se hablaba abiertamente de maldición. Ese mes los dirigentes decidieron viajar hasta la ciudad bonaerense de Chascomús a buscar a la bruja Dora y así intentar exorcizar el mal que ella les había hecho en 1994. Para eso, se proponían finalmente pagarle el dinero que alguna vez le habían negado. Claro, ella fue a reclamar lo que le correspondía, de su plata, de lo que habían pactado, y no se le pagó. Y esto quedó un poco como en el olvido, como diciendo, bueno, ya está. Hasta que con el correr del tiempo y al seguir las frustraciones de Quilmes, alguien recordó la historia y dijo, muchachos, lo ideal sería a ver si le podemos pagar a esta mujer. Cuando regresemos, los dirigentes de Quilmes intentan remediar su deuda, pero la bruja Dora le juega otra mala pasada. Fútbol. Tal vez el rito pagano más celebrado en la actualidad. Una ceremonia mística donde se enfrentan 2 equipos, 2 energías contrapuestas. Fútbol, donde conviven naturalmente aspectos puramente deportivos con otros que escapan al plano de lo racional. El Quilmes Atlético Club de Argentina puede dar fe de ello. En 1994, y a raíz de una deuda impaga, una bruja le echó una maldición. 7 años después, algunos dirigentes, desesperados por revertir largas temporadas de malos resultados, deciden pedirle disculpas. Claro, ella fue a reclamar lo que le correspondía, de su plata, de lo que habían pactado, y no se le pagó. Y esto quedó un poco como en el olvido, como diciendo, bueno, ya está. Hasta que con el correr del tiempo y al seguir las frustraciones de Quilmes, alguien recordó la historia y dijo, muchachos, lo ideal sería a ver si le podemos pagar a esta mujer. Quilmes fue el primer equipo argentino que pasó su área de fútbol a manos privadas. A partir del año 2000, las decisiones estuvieron a cargo de un importante grupo inversionista internacional, el Excel Group. Tras millonarias inversiones que incluyeron la incorporación de grandes figuras, la remodelación del estadio y un respaldo económico inédito, los resultados misteriosamente seguían sin concretarse. En busca de una explicación a tantos sinsabores, alguien reflotó el casi olvidado tema de la bruja y su deuda impaga. Para llegar a la conclusión de que había que hacer algo para saldar la deuda con la bruja, hubo que hacer una reunión de comisión directiva de una entidad financieramente importante como el Excel Group. Esto es un choque entre 2 culturas, ¿no? La cultura de los ejecutivos yuppies o como se los quiera llamar, y la de los trabajos hechos en alguna escondida casa de barrio. Finalmente, se decidió saldar la deuda a cualquier costo. Sí, yo me llegué hasta Chascomús, esto sí es cierto, con 2 amigos más, y porque teníamos la curiosidad de saber si era cierto que esta mujer estaba ahí donde estaba, bueno, y no sé, de alguna manera que nos quedara la tranquilidad espiritual de decir, estuvimos... Pero, ¿se pueden revertir las consecuencias del enojo de una bruja? Ya en Chascomús,
Los dirigentes buscan contactarse con la bruja Dora. Vive allá cerca de la Capilla de los Negros, pero lo que no me recuerda la calle. Los vecinos conocían su historia y las consecuencias del siniestro maleficio. Creo que Quilmes no podía salir campeón y vinieron a verla a estas mujeres. Le decían que le iban a pagar 2.000 pesos y la hacía ascender. Creo que no le pagaron o algo así. La bruja la llamó por teléfono y no le quisieron pagar. Pues pasó y se fueron. Pero no salieron campeón, que era un campeonato que no lo podían perder ni queriendo. Pero el destino les deparaba otra sorpresa. Al llegar los dirigentes de Quilmes a Chascomús, supieron que la bruja Dora, la única persona capaz de revertir la maldición que los tenía condenados al fracaso, había muerto. Desesperados y arrastrados por la pasión, hicieron lo impensable. Cuando me dijeron que había fallecido y que estaba estaba sepultada en Chascomús, al cementerio, ahí fui cuando dije, bueno, con 2 amigos más, vamos a dar un paseo, y pasamos y a ver si le pedimos perdón. Esto suena risueño, jocoso, pero es así, o sea, yo digo, bueno, no sé, con eso no alcanzó, porque ese día después vinimos acá, jugamos con Nueva Chicago, se inundó la cancha y perdimos. Así que mucho no nos perdonó. Pedir disculpas a una bruja muerta. Un acto increíble que algunos dirigentes aún hoy niegan rotundamente. Esto de la bruja de Chascomús, yo te digo sinceramente, me sorprendió totalmente cuando salió en una revista deportiva nombrándome a mí. Yo no te lo quiero desmentir que no haya ido alguien a verla en su momento o algo, pero yo te puedo asegurar que yo no mandé a nadie, que yo era el presidente de fútbol, que yo no me enteré de nada. Pero Mario de Belis insiste en su versión. Los 2 amigos no los voy a decir, porque han sido publicados en una revista, y muy particularmente la entrevista que ustedes me hacen a mí es personal a Mario de Belis. Entonces, creo que son públicos las 2 personas. Las 2 personas tienen que hablar. Yo digo mi verdad, nada más que eso. Finalmente todos confiaban en que Quilmes rompería el hechizo. Pero la bruja Dora seguía maldiciendo al club, aún desde el más allá. Quilmes continuaba sin ganar. ¿Fue insuficiente el perdón de los dirigentes? ¿O quiso el destino o la bruja Dora darle a esta historia un final tan inesperado como increíble? El periodista Carlos Irusta, interesado por este extraño caso, decidió ir a Chascomús en persona para conocer la verdad sobre Dora y su maldición. Descubrió algo que los dirigentes no sabían y que podría explicar su continuada racha de fracasos. Los dirigentes fueron al cementerio de alguna manera a quedar bien con la bruja o a pedirle perdón y se equivocaron de tumba. Allí depositaron una ofrenda floral, alguna vela, no sé qué otra cosa más. ¿Fue acaso esta equivocación la razón por la cual Quilmes no consiguió el perdón de la difunta bruja? ¿Cómo puede un equipo aliviar la pena de 13 años de maldición? Quilmes, para liberarse de esto, tendría que empezar a cambiar su mentalidad. Tendría también que tener a alguien que les infunda una fuerza positiva, pensamientos positivos, tenerse a que les gusta la cábala a todos, afirmaciones muy concretas sobre el éxito que pueden y que tienen que tener a partir del próximo partido. Va la mente va al subconsciente. Entonces llega un momento en que la persona se siente la certeza de que va a lograr lo que se propone. Pero hay un factor en Quilmes que está muy escondido y es el temor. Yo creo que esta es la enseñanza básica para este equipo y por eso le dijo un tiempo determinado, creo yo, porque en esos 13 años tuvieron suficiente tiempo como para darse cuenta de que esto no se debe hacer. El destino del Quilmes Atlético Club pareciera estar en manos de fuerzas misteriosas y ocultas que nada ni nadie pueden doblegar.
ni siquiera el empeño de sus fanáticos seguidores. Sí, yo lo intenté, sí, yo lo intenté con otras personas, lo intenté, dije, pucha, ¿será posible? Porque a mí me costó, tengo 57 años de edad y cuando Dios me llame de arriba, quiero que me llame, pero que primero Quilmes haya salido campeón. Un campeonato en juego, la maldición de una bruja, una tumba equivocada. El lado oculto del deporte más popular del mundo asoma una y otra vez. Porque en el gran rito pagano de la sociedad moderna se entremezclan con naturalidad asombrosa pasión y misterio.